Bien, regresamos entonces con Martín Tanaki, con Víctor Andrés Ponce para hablar sobre economía y política. Muy buenas noches, Víctor Andrés, Martín. Noches, gracias. Bien, diversos autores peruanos locales han reflexionado, recientemente Vergara, Barnechea, sobre este desacoplamiento que existe entre lo político y lo económico, y han ido un paso más allá, porque se habla mucho, hace mucho tiempo del desacoplamiento, han ido un paso más allá y sostienen que lo económico funciona y lo político no. Mi pregunta sería, en primer lugar, ¿por qué creen ustedes, si es que creen que esto está ocurriendo? Víctor Andrés. Bueno, hay varias razones, ¿no? Mucho se está hablando sobre esta emergencia social, sobre esta emergencia económica, social y cultural en el Perú. En el Perú no solamente hay una nueva economía, una economía diferente. Muchos autores pretenden decir que esto ya hubo en el pasado, ¿no? Y se habla, por ejemplo, del boom de materias primas de la década del 50 o del boom guanero de fines del siglo pasado. Pero la diferencia radical es que esos booms, mencionados por otros autores, tienen que ver con una sociedad limeña, centralista, un poco en Trujillo y otro poco en Arequipa, inmensas andinas, excluidas de todos los mecanismos del mercado. La diferencia ahora es que ha surgido una nueva sociedad con este auge de las materias primas, cuando todo, digamos, Lima es la capital andina del Perú. Entonces se habla de una emergencia, de una nueva economía, básicamente en esos términos, de una nueva sociedad y de una nueva cultura. Ahora bien, ¿por qué esto ha podido prosperar de esta manera? Yo creo que una de las explicaciones es: todo ha fracasado en el Perú. Han fracasado básicamente los partidos políticos, ¿no? Pero también han fracasado los proyectos intelectuales. Si uno revisa, por ejemplo, las grandes reflexiones de fines del siglo pasado sobre cómo resolver el problema de una sociedad criolla y una sociedad andina, nadie ponía el acento en el tema del mercado. El día de hoy, los nuevos varones del azúcar, ¿no? Los nuevos varones del azúcar, entre comillas, son prácticamente representantes de esta emergencia social en el Perú. Entonces, ¿cómo explicar esto? Bueno, el fracaso general del sistema político, el fracaso intelectual y el fracaso en general del Estado, ¿no? Ahora, esto da para el optimismo y también para el pesimismo, porque por un lado estamos avanzando hacia el cuarto proceso electoral ininterrumpido. ¿Cómo explicar esto con partidos que se caen, con proyectos que no funcionan, ¿no? Y por otro lado estamos reduciendo la pobreza en términos que no hay comparación en los procesos históricos anteriores. Correcto. Martín, ¿cómo identificas tú esto? Bueno, a ver, volviendo a tu pregunta inicial, yo diría que, bueno, vayamos al punto de origen, ¿no? Y en el punto de origen están las reformas que se implementaron en la década de los años 90. Y como todos sabemos, durante los años del fujimorismo se hizo una reforma económica que inicia, digamos, el modelo que estamos viviendo ahora, pero esas reformas vinieron acompañadas de un golpe de Estado y luego de un gobierno que podríamos calificar como autoritario, ¿no? Entonces yo diría que desde el origen tenemos esa disociación, ¿no? Una reforma económica liberal y una suerte de autoritarismo político. Caído el fujimorismo, pensamos que esa disociación iba a terminarse porque íbamos a tener una institucionalización democrática, pero claro, ya 2 gobiernos y medio después vemos que esas líneas paralelas se mantienen, ¿no? Aunque ciertamente se ha avanzado, no se puede decir que sea lo mismo de los años 90, pero es llamativa cómo esas dos esferas se han desenganchado, ¿no? Yo he escuchado esta tesis o hipótesis de la decadencia de la política durante los 90, pero recuerdo mucho un trabajo de la Corporación RAND de 1990 o 1989, no recuerdo bien exactamente el año, en el cual hablaba de Sendero. Y hablando de Sendero Luminoso, sostenía que una de las razones por las cuales Sendero había podido avanzar era justamente por la decadencia de la clase política. Lo que decía la Corporación RAND es que no existían partidos políticos, de nuevo, entre 1989 y 1990. Mi pregunta sería, ¿los partidos políticos murieron en el fujimorismo o llegaron muertos al fujimorismo? No, yo diría que llegaron a una gran crisis, muy débiles, y Fujimori aprovechó esa circunstancia de debilidad, ¿no? Pero yo creo que si recordamos las discusiones que se tenían en el año 90, más bien la percepción era que el gobierno era muy débil y que el gobierno iba a caer.
por su inexperiencia, porque no tenía mayoría en el Congreso, por la magnitud de los problemas que iba a enfrentar. Entonces yo diría que Fujimori sorprende por su ambición y su capacidad política de imponerse sobre actores que supuestamente iban a mangonearlo, digamos. Bueno, en el año 92 efectivamente sacan una norma con la cual le restringían a él una serie de prerrogativas presidenciales. Yo diría, ¿no?, que los líderes de los partidos pensaban que Fujimori iba a ser un presidente títere y al final el títere se convirtió en titiritero, digamos, ¿no? Víctor Andrés, ¿hasta qué punto el mercado ha funcionado, lo económico ha funcionado, porque no ha funcionado lo político? Y me explico. Si uno analiza en el papel al Estado peruano, es un Estado bastante regulador, ¿no?, en el ambiente laboral, en las regulaciones microeconómicas. Sin embargo, esas regulaciones no se pueden aplicar como sí se aplican en otros países. Entonces tú tienes una masa de peruanos que transan, compran, venden, llevan, traen, y que no están sujetos a ese mandato imperativo de la ley, no pagan tributos, no siguen las regulaciones laborales, más del 70% de la PEA es informal. Entonces, ¿hasta qué punto lo económico no funciona porque no funciona lo político? Bueno, en mucho tiene que ver eso, ¿no? Es decir, en la medida que no hay un Estado con legitimidad, no hay un sistema político con autoridad y no hay partidos políticos, el Estado es una presencia que está y no está. Y la expresión de eso es el 70% de informalidad. Tú tienes, por ejemplo, como tú sostienes, un sistema tributario, ¿no?, con IGB. De alguna manera, este mundo informal del 70% entra pero sale alrededor del impuesto general a las ventas. Y ni qué decir al impuesto a la renta, claro, ni qué decir, no existe, ¿no?, claro, ni qué decir en el tema laboral. Mira, la sociedad de mercado más perfecta del Perú es Puno. Y sin embargo, y eso se grafica en algo muy sencillo. Quien pueda encontrar una trabajadora del hogar que quiera trabajar de dependiente en Puno, se gana el premio del año. Uno va a Puno y dice, quiero que tú trabajes en mi casa, y cualquier mujer te mira con ira en los ojos porque te dice que tiene su carretilla, tiene su puesto en el mercado. Puno es la sociedad de mercado más perfecta. Pero siempre Puno ha votado contra el Estado. Y ha votado muchas veces al lado de la izquierda y de los radicalismos porque han interpretado de mejor manera la crítica a este Estado, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la imagen, lo que grafica esta relación de esta emergencia, de este crecimiento que todos celebramos, pero que también tiene talones y debilidades estratégicas como este mundo formal e informal. Correcto, pero para terminar, antes de ir a la pausa, mercados sin instituciones no funciona. Un mercado, por más liberal que seas, tienes que asumir que tienen que existir instituciones que velen que ese mercado, los acuerdos que ocurren en ese mercado se respeten. Así es. ¿Qué ocurre en ese mundo informal cuando un acuerdo no se respeta? Bueno, el problema del mundo informal es que en el mundo informal ya no hay pobreza, pero tampoco, digamos, es fácil pasar de la llamada acumulación originaria. De vez en cuando surge un outsider del mundo informal que se despunta y construye una gran empresa que entra al mundo formal y a veces tiene una actuación internacional. Pero digamos, no es el mundo emergente de los países desarrollados, de los países anglosajones, por ejemplo, en la que tú puedes ver que incluso hay estadísticas de pequeñas empresas que en los primeros 5 años tienen un 80% de muerte como pequeñas empresas, pero un 20% logra pasar esos 5 años y se convierte en mediana y gran empresa, y de ahí la enorme movilidad social en los países anglosajones. Y un problema que está asociado es la baja productividad de estas empresas, ¿no? Pero por supuesto, claro. O sea, y finalmente, no puede haber un mercado estable, sostenible en el largo plazo si es que no hay instituciones, y la prueba de ello es que cada cierto tiempo ganan. Mira, si tú miras a Toledo, García y Humala, todos ganaron por la izquierda y lanzando discursos contra el mercado, ¿no? Vamos a ir a... Bien, vamos nosotros a nuestra primera pausa y regresamos. Scotiabank descubre lo que puede lograr.